Pero yo creo que Milei debería mirar con objetividad y con realismo más allá de las pasiones ideológicas, las realidades de economías como la peruana. En el Perú se aplicó un shock económico. En el Perú se separó el Banco Central de Reserva de la política y no son los políticos que deciden las decisiones monetarias en el Perú, felizmente. El día de ayer se instaló finalmente en Argentina el gobierno de Javier Milei, un liberal libertario, como se hace llamar a sí mismo, que es el resultado de la debacle de la clase política argentina. Es decir, de un hombre que hace 2 años tenía una escasa representación parlamentaria de 2 personas, quienes son hoy él y su vicepresidenta, ha logrado conquistar una abrumadora mayoría. Ganó las elecciones con más de 12 o cerca de 12% de diferencia con su seguidor, el peronista Massa. Y esto lo que refleja en primer lugar, y eso hay que tenerlo claro, es el profundo hartazgo de la sociedad argentina con la situación que han estado viviendo y que viven. Argentina, que es uno de los países más ricos del mundo en términos materiales, tiene 50% de pobreza, más que el Perú. Tiene 10% de personas que viven en la indigencia, es decir, personas que viven en la total y absoluta precariedad y para las cuales el comer cada día es su único objetivo. La inflación supera ya el 150%. La recesión económica es durísima y golpea las posibilidades de acceso al trabajo de millones de argentinos que han pasado a la informalidad. En un contexto en el que la deuda externa supera los 400.000 millones de dólares de deuda que además no se puede pagar porque no hay de dónde. Con vencimientos que les están mordiendo los tobillos, como contó ayer Javier Milei, de por encima de los 25.000, 30.000 millones de dólares que hay que pagar mañana y no tienen cómo hacerlo. Y con un aparato del Estado tan grande como ineficiente y corrupto, porque ese ha sido uno de los factores determinantes de la debacle de la clase política argentina y del ascenso de Javier Milei al poder. Es decir, fíjense ustedes, la ineficiencia y la tremenda corrupción de los políticos es la que le ha abierto el espacio a alguien que viene con un discurso no solamente súper radical en términos liberales en materia económica, aunque hay que decirlo, conservador en términos de derechos, es decir, lo que tiene de liberal en la economía le falta en todo lo demás de los aspectos de la vida humana, pero en fin, y que además tiene un discurso durísimo. Milei ha ganado las elecciones diciendo hay que hacer un ajuste, que va a significar probablemente una devaluación del 600, 700% de su moneda. Porque además el mecanismo que ha utilizado el gobierno peronista o que utilizó el gobierno peronista para cumplir todas las obligaciones es emitir y emitir moneda, porque a diferencia del Perú, el Banco Central depende directamente del gobierno y si el gobierno necesita plata, manda a imprimir billetes, no importa que esto no valga nada a la hora de la verdad y que con ellos se pueda comprar cada vez más poco. En una situación tan absurda en que un dólar equivale a 1.000 pesos argentinos, es decir, que si tú quieres comprar un producto que vale 10 dólares, tienes que llevar 10.000 pesos. Es decir, es una locura lo que está ocurriendo en términos económicos. Y decía en la Argentina, Milei ha podido ganar una elección diciéndole a los argentinos, vamos a pasar tiempos duros. Ayer decía en su discurso inaugural que prefiere decirle a la gente una verdad dolorosa que una mentira complaciente. Vienen tiempos duros en la Argentina. Va a haber lo que acá fue el shock económico. Fíjense ustedes, 32 años después están haciendo en Argentina lo que ya ocurrió en el Perú.
y que ya ocurrió en otros países, pero creo que ninguno se parece tanto en términos de la precariedad en que el país estaba como el Perú. Y en las próximas horas van a venir medidas durísimas para los argentinos. Han decidido suspender la emisión monetaria, con lo cual ya no va a haber más dinero sin valor circulando y la moneda va a valer lo que vale realmente y se va a poder comprar con ella lo que realmente se puede. Va a haber un recorte de los subsidios, es decir, se va a tener que pagar por las tarifas de servicios lo que cuestan y no la ilusión de lo que los políticos con su oportunismo han pretendido hacer creer a la gente. Lo que no va a poder hacer Milei es cortar los apoyos sociales, porque en un país con 50% de pobreza, con una economía que se ha informalizado de una manera brutal, donde se han perdido millones de empleos, es imposible cortar los programas sociales. Tiene que ser un proceso paulatino donde en todo caso el recorte de los programas sociales tiene que ir de la mano con la generación de empleo gracias a la promoción de la inversión. Ahora bien, Milei debería mirar, porque hay una gran expectativa sobre lo que pase en Argentina, pero yo creo que Milei debería mirar con objetividad y con realismo más allá de las pasiones ideológicas, las realidades de economías como la peruana. En el Perú se aplicó un shock económico. En el Perú se separó el Banco Central de Reserva de la política y no son los políticos que deciden las decisiones monetarias en el Perú, felizmente. En el Perú se abrió un proceso de atracción a la inversión, se privatizó la economía y algunas cosas se hicieron bien, pero otras muy mal. Muy mal. La propia privatización fue, entre otras cosas, una vergüenza porque prácticamente se regaló las empresas públicas para provecho, ¿no?, de algunos oportunistas que las adquirieron a precios de regalo. Pero más allá de cualquier otra consideración, lo que Milei debería tener en cuenta en su sueño liberal libertario de promover la libertad y viva la libertad carajo, es como termina todos sus discursos y como terminó ayer el de su instalación, es que la libertad y la igualdad entre los ciudadanos no va a ocurrir si no hay igualdad de oportunidades. Y tal vez el factor más importante para igualar las oportunidades, no tal vez, con toda seguridad, es el Estado, que por lo menos en este momento de desarrollo de nuestra civilización es indispensable, pero tiene que ser manejado con eficiencia y con transparencia y no con corrupción. Es decir, se necesita un Estado que garantice que todos los ciudadanos tengan acceso a la salud pública, a servicios dignos como agua, desagüe y vivienda, acceso a la conectividad, pero sobre todo y más allá de cualquier otra consideración, acceso a una educación pública y gratuita de calidad. Porque ahí es donde la democracia demuestra que existe, donde no debería importar dónde naciste o quién fue tu familia, sino que tienes la oportunidad, gracias a la educación de calidad y de excelencia, conquistar el sueño que te propongas. Y para eso es necesario el Estado, porque se necesita además planificación del desarrollo de los países. No es simplemente el mercado el que va a hacer que los países crezcan y se desarrollen. Se requiere planificación para el desarrollo de la infraestructura, para la creación de cadenas de servicios, para el establecimiento de mecanismos legales que permitan la atracción precisamente de esa inversión que fascina a alguien como Javier Milei. Lo que es cierto es que vamos a estar mirando lo que pase en Argentina en las próximas horas, en los próximos días y en los próximos meses. Porque yo creo que de alguna manera lo que ya vivimos nosotros hace 30 años, lo están viviendo ahora ellos. Y yo insisto en que Javier Milei haría bien en mirar lo que pasó en el Perú y entender
que no basta solamente con abrir los mecanismos del mercado para un crecimiento económico, porque después de 30 años de apertura económica, el Perú, que creció de una manera extraordinaria, que multiplicó por 7 sus ingresos presupuestales, es un país que tiene índices inaceptables de déficit de infraestructura educativa y de salud, de desnutrición infantil, de empleo informal generalizado, de pobreza a límites en que no deberían ser aceptables en una sociedad que ha crecido tanto y que ha tenido tantos ingresos como la nuestra. Yo creo que de alguna manera unos tenemos que aprender de otros. Aprendamos de lo que está pasando en Argentina para sacar ahí las lecciones que nos puedan servir para resolver nuestros propios problemas, pero yo creo que también los argentinos harían bien en aprender de la experiencia peruana que trae extraordinarias lecciones. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.